Estamos listos, doctora. Adelante. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 16 de abril de 2021, continuamos con las actividades correspondientes al segundo seminario virtual denominado Desarrollo, Sociedades y Territorio. Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad que nos une como parte de una comunidad educativa siempre en movimiento. Solicitamos a los participantes que se encuentran presentes en la plataforma de videoconferencia que mantengan en silencio su micrófono y agradecemos la presencia de quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo por nuestras redes sociales. Saludamos la presencia de la doctora Concepción Gómez Juárez, secretaria académica de nuestra institución. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Nos honra con su presencia el doctor Sergio Niño Ramos, del Colegio del Estado de Hidalgo, quien nos ofrecerá la conferencia Incorporación de la Perspectiva de Género y la Agenda 2030 al presupuesto de egresos públicos basado en resultados. Bienvenido, doctor. Saludamos también la presencia de profesoras y profesores investigadores, de personal de apoyo académico y administrativo, de nuestros egresados y también de los estudiantes de los programas Maestría en Planeación y Desarrollo Regional, Maestría en Desarrollo Urbano Sustentable y, por supuesto, la Maestría en Gestión y Alta Gerencia Pública. Asimismo, agradecemos al público en general. A continuación, antes de dar la palabra al doctor Sergio Niño, nos permitiremos leer un breve abstracto curricular de nuestro ponente. El doctor Sergio Niño es contador por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene la maestría y el doctorado por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, en Administración Pública. En la parte docente, se ha desempeñado como profesor en diferentes universidades a nivel licenciatura y maestría, en las que se encuentran la Universidad Tecnológica de Puebla y la Universidad del Valle de México. En su experiencia laboral, ha trabajado en el Consejo del Café del Estado de Puebla, en la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, en la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Ha dictado diversas ponencias en foros, congresos con los temas relacionados con presupuestos públicos de ingresos y egresos, perspectiva de género en el gasto público, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas con perspectiva de género, aportaciones federales al ramo 33 y productividad laboral. Les cedo la palabra al doctor Sergio Niño Ramos y le agradezco que esté con nosotros. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta conferencia titulada La incorporación de la perspectiva de género y la Agenda 2030 al presupuesto de egresos públicos basado en resultados. Uno de los objetivos fundamentales del Fondo del Desarrollo de las Naciones Unidas a través de la ONU es incorporar la perspectiva de género y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en las disposiciones sobre políticas públicas y programas de gobierno, incluyendo las financieras, contables y presupuestales. En este sentido, esta incorporación encuentra sustento a través de la normatividad mexicana y tratados internacionales. En la norma mexicana, a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, nos dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Las leyes de planeación, presupuesto, contabilidad y finanzas públicas intervienen en el proceso del presupuesto. La parte que interactúa con las plataformas internacionales, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la Declaración y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que fue erigida en Belén do Pará, la plataforma de la Conferencia Mundial sobre las Mujeres de las Naciones Unidas de 1995 y actualmente Declaración y Plataforma de Acción de Beijing +20, son las que nos rigen
los parámetros para que se incorpore la perspectiva de género en los presupuestos. Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en ella se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenibles con 169 metas y 231 indicadores. En este contexto, se debe incorporar la perspectiva de género y la Agenda 2030 del desarrollo sostenible al momento de realizar el proceso del ciclo del presupuesto de egreso público, aplicando las herramientas del presupuesto en base a resultado y la metodología del marco lógico. Con esta acción se lograría el objetivo de UNIFEM y de la ONU, que es incorporar los presupuestos públicos, la perspectiva de género y la aplicación de la Agenda 2030. Con esto haríamos justicia social tanto a mujeres y a hombres. Antecedentes internacionales de los presupuestos públicos con perspectiva de género. Desde 1930, en Suecia, es el primer país precursor en poner en práctica medidas a favor de la igualdad del hombre, de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, pero no logró aterrizarlo en el presupuesto. Desde 1960, en Estados Unidos, cuando se da el movimiento a favor de los derechos civiles, da origen el concepto de igualdad, pero hasta 1963, cuando este movimiento de mujeres obligó que en la Ley de Derechos Civiles se plasmara el concepto de la discriminación por razón de sexo para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. 1975 se da la primera conferencia mundial de la mujer en México. En esta conferencia mundial se llegaron a 3 objetivos importantes cuando se reunieron los países que son parte de la ONU y aterrizaron en colegiado estos 3 objetivos. El primero era la igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación. En un segundo término de los objetivos era la integración y plena participación de la mujer en el desarrollo. El tercer objetivo fue una contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial. En 1979, la Organización de las Naciones Unidas realiza un acuerdo en el convenio y hace una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, denominada CEDAW por las siglas en inglés. Se establece la filosofía del trabajo a favor de la igualdad y ahí se empieza ya a determinar la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos y privados si algunas empresas desean adoptarla. En 1980 se da la segunda Conferencia Mundial de la Mujer en Copenhague y en el colegiado de países llegan a 3 formas de igualdad. El primero fue la igualdad de acceso a la educación, el segundo fue la igualdad a las oportunidades de empleo para las mujeres y el tercero, los servicios adecuados de atención de salud. Para 1985 la ONU realiza su tercera Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Nairobi, Kenia. Posteriormente fue asumida como estrategia global de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas de 1995, celebrada en Beijing, China. Actualmente es la declaración y la plataforma de acción Beijing +20. En esta reunión y en esta plataforma ya se empieza a concretar que los presupuestos públicos lleven la perspectiva de género a través de los análisis de las políticas públicas. En 1993 se da la Conferencia de los Derechos Humanos en Viena y aquí se llega a la conclusión a la defensa de los derechos humanos, a la educación, la capacitación y a la información pública para las mujeres. En 1995 se lleva a cabo la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. En esta se logran más objetivos, llegando a la conclusión de 12 esferas decisivas. La primera era la mujer y la pobreza. ¿Cómo íbamos a erradicar la pobreza en 15 años? La segunda, la educación y capacitación para la mujer.
entre más educación y capacitación tuviera la mujer, íbamos a erradicar la pobreza. La mujer y la salud, que tuvieran plena seguridad del servicio a la salud la mujer. La violencia contra la mujer, erradicarla. La mujer y los conflictos armados, que no se involucraran niñas y jóvenes en los conflictos armados. La mujer y la economía, que se insertaran más mujeres en la toma de decisiones en las empresas y en los gobiernos públicos. El 7, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de las decisiones. 8, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. En el 9, los derechos humanos de la mujer. 10, la mujer y los medios de difusión. 11, la mujer y el medio ambiente. Y por último, las niñas y las adolescentes. En 1990 se da la Asamblea Nacional de Mujeres para la Transición a la Democracia. En 1996 se realizan acciones que permiten el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing en México. Se da el Congreso Nacional de Mujeres hacia la Reforma del Estado con Equidad de Género, propuesta para que en los presupuestos con perspectiva de género, dentro de sus resolutivos finales, haya planteamiento para incluir la perspectiva de género a través de las distintas etapas del proceso presupuestal. Y aquí paro tantito. Si desde 1990 se venía trabajando esto, ¿por qué hasta la fecha no han incluido estos parámetros, estos planteamientos para incluir la perspectiva de género a través de las distintas etapas del proceso presupuestal? En el 2000, en México, la Comisión Nacional de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Gobernación, realiza un programa nacional de la mujer y presenta el monitoreo del presupuesto de egresos con perspectiva de género, realizándolo en la Administración Pública Nacional. Aquí se da en México el primer intento de cómo realizar una auditoría en el gasto público etiquetado para mujeres. Fueron resultados muy favorables y un avance para la época favorable. Aún así, hubo muchos defectos y no se encontró datos concretos. En la época del licenciado Vicente Fox Quesada, que estuvo del 2000 al 2006, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, que se encarga de coordinar las acciones públicas federales encaminadas a las mujeres en México. En el sexenio del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, se incluía de manera muy limitante la perspectiva de género. En uno de sus ejes rectores decía que la igualdad entre hombres y mujeres se incorporaba al Programa Nacional de Desarrollo como parte del eje 3, igualdad de oportunidades en el objetivo 16 y en las estrategias 16.1 a 16.9. Pero las mujeres que se encargaban de analizar el gasto etiquetado para mujeres llegaron a un análisis que no era parte y era muy limitante la perspectiva de género. En el sexenio de Enrique Peña Nieto ya se vislumbra más la perspectiva de género, porque hace en su Plan Nacional de Desarrollo 3 estrategias transversales y entre ellas está la parte de la perspectiva de género, pero aún así no hacen el análisis exclusivo del presupuesto con perspectiva de género. Ahora, con el licenciado Manuel López Obrador, en su Plan Nacional de Desarrollo dice, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. En el eje 1, política y gobierno, en su numeral 12 dice estrategias específicas, libertad e igualdad. En este presente sexenio, el quehacer gubernamental impulsará la igualdad como principio rector, la igualdad efectiva de los derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre los jóvenes y adultos, pero no me dice concretamente que en el presupuesto de egresos públicos va a ir etiquetado para mujeres. Él
mencionan que el Instituto de la Mujer Nacional es la que dirige la política para las mujeres, pero en todas las dependencias y entidades federal, estatal y municipal hay programas para mujeres. Evolución de los presupuestos públicos. Tradicionalmente se manejaban los presupuestos hasta los años 60. El presupuesto por programa se manejó desde los 70. En el sistema de planeación democrática se empezó a practicar el presupuesto en los 80 y codificadores para programar y evaluar en los 90. Aquí empieza una forma de evaluar el presupuesto etiquetado para cada uno de los programas, pero no tiene perspectiva de género. En el 5 dice que en el marco de la gestión para resultados desde los años recientes se utiliza el presupuesto en base a resultados, que es el tema donde vamos a entrar a hablar, la metodología del marco lógico. Los presupuestos públicos con perspectiva de género surgen de las necesidades y demandas de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Todo ingreso y gasto público tiene algún impacto y no hay igualdad para mujeres que para hombres. ¿Qué son los presupuestos con perspectiva o enfoque de género? Son herramientas que ayudan a analizar las políticas públicas y a elaborar políticas, programas y presupuestos. Son los que atienden necesidades e intereses de toda la población, teniendo presente la igualdad de la distribución del poder, la división sexual del trabajo y las asimetrías en el acceso a los recursos entre hombres y mujeres. Son previsiones de ingresos y gastos públicos basados en políticas y programas con orientación para la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, aquí viene la propuesta. El trinomio de la metodología, del marco lógico, la perspectiva de género y la aplicación de la Agenda 2030 dará como resultado el presupuesto basado en resultado de género, congruente con la visión de la Agenda 2030 en su enfoque en resultados. ¿Cómo se lograría esto? Para lograr dicha implementación, se propone llevar a cabo 3 estrategias sustantivas. Llevar a cabo un curso taller de la metodología del marco lógico con perspectiva de género y la aplicación de la Agenda 2030 a las y a los servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipal que realizan el proceso del ciclo presupuestario de egresos públicos. La segunda propuesta es armonizar las leyes, manuales, decretos, norma de contabilidad, presupuestos y las finanzas públicas para incorporar la perspectiva de género y la aplicación de la Agenda 2030 en el presupuesto de egresos en la administración pública federal, estatal y municipal. Y por último, el seguimiento del gasto etiquetado con perspectiva de género, donde tengamos las estadísticas con datos desagregados por sexo. Empiezo con la primera parte. El curso taller de la metodología del marco lógico con perspectiva de género lo he venido trabajando desde hace 4 años y la aplicación de la Agenda 2030, apenas llevé un curso de esto y lo dieron para todo el gobierno de aquí del estado, a las y a los servidores públicos. ¿Cómo íbamos a aplicar la Agenda 2030 en la metodología del marco lógico? Pero dejaron de lado la perspectiva de género, aunque la explicación que decían ellos que en uno de los principios de los objetivos de la Agenda 2030 era que tiene la perspectiva de género, pero para mí no se me hace todavía concreto esa parte. Entramos en materia. ¿De dónde nace la parte de la metodología del marco lógico? La parte de la metodología del marco lógico me dice que es a través del modelo de la gestión para resultados. En las últimas décadas, la sociedad ha demandado a sus gobiernos calidad y transparencia en la ejecución del gasto público, dando origen a la nueva gestión pública y como consecuencia a la nueva gestión para resultados. La nueva gestión pública
Es un eje de cambio y modernización en las administraciones públicas a nivel mundial que da origen a la gestión para resultados, que facilita la creación del valor público en las organizaciones públicas a través del logro de los objetivos y mejora continua. Esta gestión para resultados se rigen en 3 factores. Uno de ellos dice, es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone mayor énfasis en los resultados que en los procedimientos. Es para resultados y no por resultados. Si bien interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población. Debe de haber un cambio de paradigma en este nuevo enfoque de la gestión pública. Ya no se dice que voy a hacer tarea, es un logro. Ya no voy a decir cómo lo voy a hacer, sino cómo lo voy a lograr. Ya no voy a decir que es un esfuerzo, sino que es un resultado. Para ello, la nueva gestión por resultado se fundamenta su marco de actuación en 5 principios fundamentales. Primero, centrar el diálogo en los resultados. ¿Qué significa? Que las decisiones se mantengan siempre con base en los objetivos y resultados planteados en todas las etapas del ciclo presupuestario. La segunda, alinear la programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados. Me dice que los elementos se diseñan y se analizan dinámicamente para apoyar el logro de los resultados. La tercera, promover y mantener procesos sencillos de meditación e información. Dice que los sistemas de información y de indicadores se orienten a resultados que sean factibles y fáciles de recopilar, comparar, reunir y medibles y sencillos de interpretar. 4. Gestionar para y no por resultados. Implica concentrarse en los resultados y efectos deseados y no solamente en los insumos y procesos requeridos. Por último, usar la información sobre los resultados para atender, apoyar la toma de decisiones y rendición de cuentas. Me dice que aquí, que la información y experiencia adquirida se utilicen en la toma de decisiones para el mejoramiento continuo y la rendición de cuentas en las dependencias y entidades. Antecedentes del sistema de evaluación del desempeño y la gestión para resultados en México. Año, situación y aportación. En 1935 se forma la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, con la aportación de los recursos que se designan de acuerdo a los objetos específicos del gasto. En 1976 se hace la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Federal. Su aportación era el presupuesto por programas de acuerdo al destino del gasto. 2008-2009, reformas a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y se crea la Ley de Contabilidad Gubernamental. Su aportación fue: los programas se elaborarán en función al logro esperado. La gestión para resultados en México en los últimos 10 años. En el 99 se crea la Auditoría Superior de la Federación. En el mismo año se hace la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. En el 2001 se crea la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción. En el 2002 se realiza el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. En el mismo año se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el 2003 se crea la reforma a la Ley de Planeación. En el 2004 se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI. En el 2006 se realiza la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En el 2007 se reforma el artículo 6 constitucional referente al acceso a la transparencia.
En el 2009 se reforman los artículos 73, 79 y 134 sobre la fiscalización y ejercicio del gasto federalizado. Para 2009 se crea la Ley de Contabilidad Gubernamental y en el mismo año se hace la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Para 2011 se presenta el Portal de Transparencia Presupuestaria. Y por último, en el 2012 se hace la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entramos a la gestión para resultados y me habla en primer término de la metodología del marco lógico para entrar al presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de desempeño. La metodología del marco lógico se aplica dentro del ciclo de las políticas o intervenciones públicas. Esta metodología permite, primero, construir de forma clara la teoría del cambio de una intervención, establecer una jerarquía entre los objetivos y los medios que tenemos para alcanzarlos, alinear el presupuesto a los resultados esperados, entender cómo los recursos invertidos contribuyen al logro de los resultados, explicar cómo funciona nuestra intervención, ser congruentes con la visión de Agenda 2030 en su enfoque en resultados, incorporar la visión de la Agenda 2030 en todas las etapas de la metodología, incorporar la perspectiva de género en todas las etapas de la metodología, fomentar el diseño de intervenciones con base en evidencia y la participación de distintos actores, construir un sistema de indicadores y monitoreo para dar cuenta de los resultados obtenidos y analizar qué factores han influido en ellos. El marco jurídico de la metodología del marco lógico, el presupuesto en base a resultado y el sistema de evaluación. Emana desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 6, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Artículo 26, la Ley de Planeación. Artículo 134, abarca la Ley de Orgánica de la Administración Pública, Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Desarrollo Social, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Plan Nacional de Desarrollo, lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública, Sistema de Evaluación de Desarrollo y el Consejo Nacional de Armonización Contable, que este consejo empezó a operar desde el 2009 para armonizar la contabilidad de la administración pública federal, estatal y municipal. Bien, la planeación estratégica del presupuesto en base a resultado se vincula con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, empezando desde su marco legal, objetivos nacionales, ejes, políticas públicas, objetivos y estrategias. A través de los programas del Plan Nacional de Desarrollo, donde van a venir los objetivos de los programas, el Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y sus estrategias. Entramos a la parte rectora, donde habla de la programación y la presupuestación, los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades para que realicen sus programas presupuestarios a través de la metodología del marco lógico y aterrizarla en la matriz de indicadores para resultados MIR. La estructura de la metodología del marco lógico en general, que nació en los años 70 y lo echó a andar el Banco Interamericano de Desarrollo para sus proyectos y programas. En esta parte dice que voy a analizar los involucrados, un análisis de problema, un análisis de objetivo, el análisis de la alternativa, la estructura analítica del proyecto, la matriz del marco lógico, los indicadores, la medición de los indicadores, las hipótesis y la evaluación intermedia. De esto se desprende la siguiente metodología para la construcción en esto, que decíamos, va a analizar a los involucrados, va a hacer un análisis de problema o un árbol de problema, va a hacer el análisis de objetivo o el árbol del objetivo para que aterrice en la matriz del marco lógico. Una vez hecha la matriz del marco lógico, tenemos la
apertura programática enfocada a resultados y que me da un presupuesto o una presupuestación en base a resultados. En la parte de la matriz de indicadores hacia las fichas técnicas es donde ya voy a empezar a programar cuánto necesito de cada uno de los programas o proyectos que voy a realizar, desplegándolo por partida y por capítulo del gasto. Hablo del análisis de los involucrados. El análisis de los involucrados en la metodología del marco lógico permite identificar a los actores con interés o relacionados con la problemática a enfrentar. En función del problema principal planteado, se propone elaborar la siguiente etapa de la metodología del marco lógico denominada análisis de involucrados. En este análisis se involucrado sirve para identificar a las personas, grupos relacionados con el problema que el programa busca enfrentar, permitiendo conocer los intereses de los afectados por dicho problema, así como determinar aquellos actores claves que tienen influencia en su resolución. Un ejemplo de un análisis que estuviéramos haciendo. El transporte público en México, Puebla, en Hidalgo, y decimos que el transporte público, los camiones del transporte público son feos, sucios, manejan muy mal, las llantas están muy mal, pasan todo, y hacen el análisis de los involucrados. ¿Quiénes son los interesados en este análisis? ¿Quiénes van a participar en este análisis? Primero, los choferes de los microbuses, las personas que utilizan el transporte público, el gobierno, los concesionarios, las personas en general. Cuando se realiza este análisis, tenemos que ver quiénes son nuestros aliados y quiénes pueden ser nuestros enemigos en esta política pública. Y de ahí se desprende para que nosotros hagamos el árbol de problema. Y decimos que nuestro principal problema es la parte, número 2, el árbol de problema o el árbol de objetivo. Dice que se realiza con base en los hallazgos del análisis previo. Incluye las causas directas e indirectas del problema. Aquí nos podemos, cuando nosotros hagamos este diagnóstico de política pública o de gobierno, nos tenemos que hacer preguntas cuando nosotros estemos haciendo este diagnóstico. ¿Qué causa el problema? ¿Cuál es la naturaleza de la causa? ¿Cuál es la relación entre las diversas causas? ¿Qué efecto tiene el problema? El árbol del problema es donde se construye el análisis de la causa y de los efectos. Aquí en el problema principal se define el problema público. El problema central es explicado por sus causas y por las subcausas o las causas indirectas. Y se interpreta de inferior a superior a través de las flechas verticales, de inferior a superior. Una vez que tenemos el problema principal, detectamos las causas, qué efectos conlleva ese problema directo y qué efectos indirectos me lleva. Voy a tener un efecto superior. Retomamos el ejemplo del transporte público. El problema principal, el transporte público. ¿Cuáles serían las causas? Que los choferes, no lo dudo que lleguen borrachos, que sean choferes de menor de edad, que estén manejando el transporte público, que otra causa, que por qué hay mucho accidente que matan a las personas por la imprudencia del chofer, por el camión que está descompuesto, por X o Y o Z, tenemos que ver cuáles son sus causas y sus causas. Una vez que tenemos el árbol de problemas, tenemos que vamos al árbol de solución o el árbol de objetivo. En el árbol de objetivo dice que es la parte del diagnóstico
que se debe orientarse a la resolución del problema, atendiendo a la metodología del marco lógico. Con base en el árbol del problema, se elabora el árbol de objetivos. Con ello se identifican los objetivos al entorno al problema y se selecciona aquellos que se busca lograr con la intervención. El ejercicio consiste en definir la situación futura a lograr que solvente el problema identificado por ellos. Primero, se traducen las causas a efectos y los medios afines. El análisis de problema se convierte en una definición de objetivos. Los objetivos enunciados como situaciones negativas se convierten en condiciones positivas y futuras o situaciones alcanzadas. Ahora bien, del árbol del problema al árbol de objetivo se utiliza para identificar los medios de solución a la problemática detectada, identificar los impactos que se alcanzarán y se lograrán el objetivo central, para fortalecer la vinculación entre los medios y fin. Tenemos aquí la comparación de los dos árboles, tanto la situación actual, que es el árbol de problema, como el árbol de objetivo. La definición del central del problema se vuelve solución del problema, la causa se vuelve un medio, el efecto se vuelve un fin, el efecto superior se traduce al fin superior. Una vez que nosotros ya tenemos establecido el problema que dijimos que era el transporte público, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a proponer la solución. Entonces, vamos a meter el Metrobús. Vamos a quitar las concesiones, el transporte público que hacía ruido. Vamos a capacitar a los choferes que tengan, que estén certificados bajo la norma del conocer, que los capaciten en todos los sentidos para que solucionemos este problema. Y se establece el Metrobús y solucionamos la parte del transporte público, un servicio. ¿Qué sigue? La selección de la alternativa. Valoración rápida de alternativas. Junto a la visualización de la situación futura a que se alcanza mediante la solución del problema principal, se plantea la definición y la comparación de posibles alternativas para el programa. Para ello se desarrolla el análisis de alternativa que permite, primero, identificar soluciones alternativas que puedan llegar a ser estrategias de programas de proyecto, evaluar las posibles estrategias, determinar la estrategia a ser adoptada por el programa o el proyecto. Sigue la estructura y analítica del proyecto. Una vez que nosotros ya tenemos el árbol de problema, el árbol de solución, vamos a realizar la estructura analítica programática, donde vamos a tener el efecto, el fin, el problema, el objetivo, la causa y el medio, para aterrizarla en la matriz indicador por resultados, donde voy a tener mi fin, mi propósito, mi componente, mi actividad. ¿Cómo voy a trasladar mis datos a la matriz de indicadores de resultados? En el árbol de objetivos, la solución se vuelve objetivo y los medios se vuelven componentes. Hasta ahí es la parte presupuestal. Ahora, ¿cómo voy a hacer la parte financiera? Una vez que yo tenga los indicadores en la matriz de resultados, me voy a la parte de la apertura programática y mi POA. Aquí voy a establecer por partidas, por capítulo del gasto, cada uno de los gastos que voy a realizar en este proyecto o en este programa. Ok, una vez que tenemos ya lista la parte programática y la parte contable, se lleva a cabo el presupuesto, el gasto, la contabilidad.
y vendría la parte de la evaluación de la política pública y la programación del presupuesto. La parte de esta viene la planeación, la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto. En la parte de la planeación vendrían los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas derivados, los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades de programas presupuestales. En la parte de la programación tendríamos los indicadores estratégicos de programas sociales, estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios. En la parte de presupuestación, las metas de largo plazo establecidas en el Programa Nacional de Desarrollo, de los objetivos programados presupuestarios y el ejercicio regla de operación de los programas presupuestarios orientados a resultados, dándole seguimiento para que a través de la Cámara de Diputados tengan esta evaluación y exista mejora de las políticas públicas en los programas públicos, decisiones presupuestarias, rendición de cuentas, transparencia y evaluación del gasto. Ok, hasta aquí es la parte de la metodología del marco lógico normal como se utiliza. La propuesta de la incorporación de la perspectiva de género, ¿dónde es que va a incidir? Aquí, en la alineación del proceso de programación y presupuestación en base a resultados, me habla de la planeación, programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Alineación del proceso presupuestario basado en resultado con enfoque de género. ¿En dónde? En la legislación y en la planeación. ¿En qué va a consistir? Desde la legislación y la planeación. En la legislación nacional tendríamos que armonizar. En la Constitución no habría ningún problema porque ya nos dice que el hombre y la mujer, pero en la Ley Federal de Transparencia, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, Estatal, Federal y de los municipios tendrían que armonizar las leyes, los manuales, los reglamentos para que lleve perspectiva de género. ¿Con qué? Con las plataformas, las conferencias de las mujeres que se ha llevado a cabo a través de la ONU. Con eso haríamos la incorporación de la perspectiva de género en el proceso desde la planeación del presupuesto. ¿Ok? Ahora, referente al enfoque de la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Dice que es un conjunto de principios y criterios encaminados a promover la construcción de contextos o entornos de desarrollo sostenible. Está compuesto por 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas, 231 indicadores. Para esto me dice que debo de tener los indicadores de dimensión de desarrollo humano y 3 indicadores fundamentales: integralidad, universalidad y no dejar a nadie atrás. La fuente es el curso de Agenda 2030, Planeación y Gestión para el Desarrollo Sostenible en México. También estos principios me dicen que al momento de hacer el diagnóstico de la metodología del marco lógico, debemos de realizar lo siguiente. El diagnóstico debe ser participativo, que consideren causas ambientales, sociales y económicas. Identificar sectores de la población particularmente rezagadas. Alternativas de soluciones que busquen resultados sociales, ambientales y económicos de forma directa o indirecta. Entender la desigualdad como un fenómeno presente en todos los países y en todas las dimensiones. Alternativas de solución que promuevan el empoderamiento de grupos rezagados o excluidos, así como su capacidad para gestionar el cambio. Incorporar medidas contra la discriminación y la exclusión, eliminando prejuicios, estereotipos o estigmas. Diseñar las alternativas en conjunto con actores relevantes más allá del gobierno. Diseñar alternativas de soluciones en alianzas con otras instituciones de niveles de gobierno. ¿Qué propone
Agenda 2030 en la metodología del marco lógico. Como bien dice en la metodología normal, la definición del problema, el análisis involucrado, análisis del problema, análisis del objetivo y la selección de la alternativa. Desde el diagnóstico con el enfoque de la Agenda 2030 se debe contener por lo menos 5 elementos. 1. El análisis integral de las causas y consecuencias sociales, económicas y ambientales. Un estudio de la interrelación del problema con los problemas del desarrollo. La identificación de brechas de desarrollo, reconociendo grupos vulnerables o zonas geográficas donde el problema se experimenta de forma agravada. Un análisis de la alternativa con criterios de sostenibilidad, la participación de los actores involucrados a lo largo del proceso. Dice que el diagnóstico con el enfoque de la Agenda 2030 debe considerar las dimensiones de los derechos humanos, disponibilidad, accesibilidad, calidad, satisfacción, adaptabilidad, participación, sostenibilidad. Antecedentes, identificación y descripción del problema. Ya empieza el análisis del árbol de problema con Agenda 2030. Entonces dice que se recomienda definir el problema en base a la vulneración de los derechos humanos. Por ejemplo, alta tasa de informalidad laboral de jóvenes de 18 a 30 años en el estado, que cambiaría a vulneración al trabajo digno de los jóvenes de 30 a 18 años en el estado. Otra opción que me dice en la redacción para el problema, considerando las limitaciones normativas, alta tasa de informalidad laboral de jóvenes de 18 a 30 años en el estado. Adicionalmente, se determina que este problema vulnera el derecho al trabajo digno de este grupo poblacional. Ahora bien, el tradicional árbol de problema de la metodología del marco lógico, ¿dónde va a incidir la Agenda 2030? Cuando nosotros definamos el problema principal, definimos las causas y las subcausas. Es aquí donde tenemos que poner las dimensiones, por lo menos las 3 dimensiones del desarrollo humano, que sería la social, la económica y la parte del medio ambiente. En una de las causas tendría que ir una dimensión social, una dimensión económica y una dimensión del medio ambiente, tomando en cuenta también las dimensiones de los derechos humanos que decía la accesibilidad, la disponibilidad, la calidad, la satisfacción, la participación y la sostenibilidad. Entonces, he aquí donde va a interactuar y va a incidir la Agenda 2030 cuando nosotros hagamos el diagnóstico a través de la metodología del marco lógico. Igual, cuando nosotros le demos la solución al objetivo, el objetivo central va a ir dirigido a través del medio donde va a llevar una dimensión de desarrollo humano, social, económico y medio ambiente. Vamos a la parte de la comparación de las dos, donde vamos a ver dónde va a interactuar, que la causa se convierte en medio y la subcausa se convierte en medio 1. Y por último, el fin. He aquí donde va a interactuar la Agenda 2030 a través de las 3 dimensiones del desarrollo humano. El análisis de las alternativas. Tomando en cuenta los medios supuestos para alcanzar el objetivo, se consideran aquellos que están en el ámbito de competencia. La generación de alternativas suelen implicar un entendimiento de la cadena causal relacionada con el problema. El ejemplo, alternativas, causas, hecho problemático, efectos negativos. Un ejemplo, no circula la libertad, emisiones de autos, índices de partículas, viene la enfermedad. En esta parte también, cuando se incorpore la perspectiva de género en los presupuestos públicos, se debe identificar bien el programa. Un ejemplo de ellos, cuando se realiza una campaña de
salud reproductiva y sexual, para la parte del cáncer de mama, la mayor parte de la difusión de esa campaña estaba dirigida hacia mujeres. Hoy en día también está dirigida hacia hombres, porque a nosotros los hombres también nos da cáncer de mama. Entonces, cuando se realicen estos proyectos, cuando se realicen estos diagnósticos, debemos de realizarlo con perspectiva de género, que quiere decir que vamos a ver por tanto para mujeres como para hombres. Ok, siguiendo con el análisis de la alternativa. Debemos de ver los criterios técnicos, la eficacia, si hubo logro, la eficiencia, costos, la efectividad a través de beneficios, neto, relación de costo-beneficio, la oportunidad, tiempo, la factibilidad, criterios éticos, la participación democrática, legitimidad, libertad, equidad, igualdad y justicia, bienestar y crecimiento. Dependiendo del problema, los criterios pueden ser complementarios o excluyentes. A veces un criterio puede incluir varias dimensiones. Por ejemplo, la factibilidad, la parte legal, ¿es claramente legal o legalmente cuestionable? Política, ¿es realizable? ¿Causará mucha resistencia? ¿Es posible cambiar la correlación de fuerzas, aumento de apoyo? Administrativa, ¿es ejecutable? Presupuestal, ¿cuáles son los criterios de costos incluidos y es costeable? Desde el enfoque de la Agenda 2030, se debe llevar a cabo un análisis que incluya los siguientes criterios: social, económico, político, ambiental e institucional. Cuando impartí una clase en el Colegio de Hidalgo, enseñé a hacer el diagnóstico PESTLE o PESTEL, que es el acrónimo de evolución del PES, donde veníamos los factores económicos, políticos, socioculturales y tecnológicos. Y a través de esto se añade también los factores legales, económicos y medioambientales. O sea, cuando nosotros realicemos nuestro diagnóstico a través de la metodología del marco lógico, con la perspectiva de género y con la Agenda 2030, tenemos que hacer este diagnóstico PESTLE o PESTEL. Reconocimiento de la alternativa. Una vez seleccionados los criterios que se elabore la matriz de criterios ponderados, para ellos previamente se le otorgará un valor a cada criterio. En este caso no queremos que sean los mismos, tenemos un criterio 1, 2 y 3 y le vamos poniendo el porcentaje. Obtenidas las proyecciones de resultados, se facilita la depuración de las alternativas. Se descartan las alternativas con valores inaceptables en función a los criterios seleccionados. Por ejemplo, la eficiencia va a ver si es nula, poca o incierta y si incide. La eficiencia, costo demasiado elevado. La efectividad, muy bajo, beneficio neto. Medio ambiente, graves efectos medio ambiente. Social, baja aprobación, popularidad de la medida. Política, inestabilidad. Institucional, sin los suficientes recursos materiales humanos para llevarla a cabo. Con base en los resultados del análisis y en esta preferencia de la institución, se deben proceder a recomendar una o varias alternativas, máximas 3, de solución al problema público. Una vez que tengamos el diagnóstico en una etapa que se desarrolla el análisis alternativo, se recomienda una o varias de ellas. Por ello, no es sinónimo de la decisión pública. La decisión pública, selección, presentación final de la alternativa, es un proceso más amplio y complejo, que incluye la etapa del diagnóstico, pero no está recomendado con la etapa de formulación de políticas y la teoría de la formulación y de la decisión. Ok, hasta aquí terminaría la parte del taller que se le implementaría a las y a los actores que realizan el proceso del ciclo presupuestario. ¿Qué se haría en un segundo momento? Armonizar las leyes, manuales, decretos que norman la contabilidad, el presupuesto y las finanzas públicas para incorporar la perspectiva de género y la aplicación de la Agenda 2030 en el presupuesto de egresos. ¿A través de qué? Del marco jurídico que ya habíamos dicho y la normatividad internacionales de la perspectiva de género. Por último, el seguimiento del gasto público etiquetado con perspectiva de género.
estadísticas con datos desagregados por sexo. A ver que si en realidad cuando se haga este seguimiento, ¿cómo voy a hacer este seguimiento? A través de una auditoría al presupuesto público, estatal, municipal o federal, para ver si en realidad, como tú programaste cada uno de las partidas, cada uno de los etiquetado, ¿es cierto que lo gastaste para etiquetado con perspectiva de género? Ojo aquí, cuando digo perspectiva de género, no es solo mujer, sino para hombres y mujeres. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Niño. Niño, de verdad, qué buena ponencia. La verdad es que estuvimos aquí muy atentos, muy buena ponencia, mezclando dos aspectos muy importantes como son la Agenda 2030 y el presupuesto por resultados. Vamos a empezar la sesión de preguntas y comentarios. No sin antes comentarle que desde el internet nos ponen que un tema muy interesante con perspectiva para el cumplimiento de la Agenda 2030 y una excelente ponencia, le dicen, doctor Niño, le dice nuestra secretaria académica. Alguien que está aquí en el chat, en la plataforma de Zoom, quisiera comentar algo. ¿Quiere que le cedamos la palabra, doctora, o leemos el comentario, como nos indique? Tomo la palabra. Adelante, doctora. Doctor Niño, pues muchas felicidades por esta gran ponencia. Creo que hace falta mucho de estos temas dentro de estos presupuestos. Ha hablado usted en una forma, pues esta presentación muy pertinente actualmente con todo lo que se está desempeñando en el estado de Hidalgo. Veo que pues sí es un trabajo, bueno, de los cuales tenemos algo del conocimiento que usted nos transmitió, el de realizar estas árbol de problemas, árbol de soluciones, llevar todo a cabo a través también de un pestel y llegar a, bueno, en el momento en que estoy trabajando dentro de una institución de educación superior, pues venía mi pregunta y que fue la que realicé básicamente aquí en el chat, que dice, ¿qué indicadores como ejemplo considera pertinente tener en un presupuesto con perspectiva de género en una institución de educación superior? Con respecto a actividades, resultados e impactos, tanto de los gastos como de los ingresos. Porque, bueno, sí nos dio una orientación, pero para esto, bueno, hay gastos y hay ingresos que tenemos que estar utilizando. Entonces, ahí, ¿dónde está el cruce, no? O sea, se deben de generar, es un marco de gestión del presupuesto por cada caso en particular, porque si es, o nos vamos sobre una política pública, que al último, pues, considera que no está como política pública actualmente, ¿no? Sí son muchas preguntas a la vez, sí, pero sí genera, es una necesidad, sí, lo reconozco, es una necesidad, es un cumplimiento dentro de un marco global, sí lo es, ¿sí? Es un cumplimiento en un marco normativo, también lo es. Tenemos a la CEDAW, tenemos al Instituto Mexicano de las Mujeres, cuestiones de este tipo, y que consideramos que es importante el tema. Pero sí, por ejemplo, dentro de una institución de educación superior, ¿cómo incide un indicador dentro del gasto y el ingreso? ¿Sí? Okay. ¿Qué indicador podría poner yo ahí? Uno de los indicadores, por ejemplo, ¿qué apoyo le vas a dar tú a las madres solteras? Aunque sí hay becas, hay esto, pero ¿qué apoyo en realidad le vas a dar tú a las madres solteras que quieren estudiar? ¿Sí? ¿Cuánto del presupuesto tú vas a invertir para ellas? Y de ahí vas a sacar tu indicador remitiéndote a la Agenda 2030, que hay 231 indicador que nos dice cómo hacerlas cada una de ellas. En nuestras áreas de planeación de los gobiernos de los estados, cuando se realiza el presupuesto, también ellos nos dan directrices de los indicadores. Pero un indicador que siempre, que en la educación media superior es la parte de los alumnos, ¿no? Que no deserten, la parte de la eficiencia terminal, pero también tendríamos que buscar otro indicador
donde apoyemos tanto a madres solteras como a padres solteros, porque sí lo hay, ¿no? Que esa es la parte de la identificación. Pero, ¿qué creen ustedes o cuál ha sido que por qué no se ha visto resultados? Si la perspectiva de género viene desde 1975 hacia la fecha, ¿cuántos años? Y no se lleva a cabo eso. ¿Saben qué es? La voluntad política de los gobiernos, llámese X, llámese Z, ¿sí? Esa es la parte fundamental para llevar a cabo esto y cualquier política pública de gobierno o económica. ¿Cuál es? La voluntad política, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. También Pepe le comenta, excelente ponencia. Le recordamos que el seminario expide una constancia. Aquí les ponemos en el chat el link de registro para que aquellos que nos acompañan durante todo el seminario puedan obtener su constancia de participación. Y nuevamente les hacemos la pregunta, si alguien quiere comentar algo, por ahí la doctora Alma, algunos de los estudiantes de MAGAP, que están ahora en su mayoría, también veo estudiantes de MADUS, por ahí de planeación. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante. De hecho, le doctor quiero Niño, comentar un que... gusto saludarle y Adelante, felicitarle adelante. por su ponencia, doctor. Gracias, Luis Enrique. Me parece que en ese punto de igualdad de género es bien importante la consideración dentro del presupuesto, pero también debemos considerar que el objetivo 5 como tal de los 17 objetivos de desarrollo sostenible ya se está buscando la igualdad de género e incluso entre sus metas, es de hecho creo que la meta 5C está el generar políticas, o sea, es una de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, generar políticas, lineamientos que promuevan la igualdad de género, ¿no? Así es. Entonces, si se generan, o sea, el simple hecho de implementar este tipo de políticas, lineamientos y alineaciones presupuestales para fomentar equidad de género e igualdad, ya se estaría dando cumplimiento. Y me parece que el tema y la dificultad representa el medir el avance en la consecución de esos objetivos, porque podemos ponernos metas. Sin embargo, si no se encarga, no sé, INEGI, Coneval o algún organismo de mostrar resultados sobre esto, pues va a ser difícil darnos cuenta cuáles han sido los resultados de estas políticas implementadas. En tu opinión, doctor, ¿cuál sería la mejor manera de medir a nivel nacional y subnacional el avance en la equidad de género? En la misma metodología de la gestión en base a resultados está la evaluación de los indicadores y al final los órganos de control interno, federal, estatal o municipal, tienen ellos la obligación de llevar a cabo la evaluación de esos indicadores de gestión. Es ahí donde se pueden medir esos indicadores, ¿sí? Y la pregunta era que si ya lo tenemos desde la Agenda 2030, desde el 2015 se viene trabajando con eso, ¿no? En el estado de Puebla, el año pasado se llevó a cabo este curso de Agenda 2030 de los actores y las actoras que estamos en el proceso de elaboración del presupuesto en base a resultados, ¿no? Estamos a nada a que se haga la evaluación, se viene haciendo evaluación, pero no ha habido un impacto real del gasto etiquetado para mujeres, ¿no? O sea, que tú entres al presupuesto federal o al presupuesto estatal y quiero decir, en la Secretaría de Gobernación, ¿cuánto gastaron para mujeres? O sea, no hay nada de eso. Es un importante reto. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarle. Al contrario, igualmente. Muchas gracias, Luis Enrique. Gracias, doctor. ¿Alguien más gusta participar?
Están un poco tímidos los compañeros de Maga, pero pues, ahora se suelta. Adelante, doctora Alma. Me dice Almita que no Hola. se puede conectar, ¿o sí? Adelante, Alma. Ya pude. A ver si no se corta. Es que mi internet está muy mal, perdón. Pues Adelante. antes que nada, muchas felicidades, Sergio. Escucharte me llevó como a recordar muchas cosas y además a darme cuenta que todo es muy complicado, ¿no? O sea, le decía yo a Conchita, son tantas cosas las que tienes que hacer y luego cómo la pasas a números. Porque yo puedo, no sé, puedo lucubrar y decir quiero involucrar a todo el mundo, pero ¿cómo lo hago más creíble? O sea, ¿tú qué sugieres? ¿Que se hagan cosas como muy puntuales o que hagamos algo muy grande y después lo tratemos de desglosar? ¿Qué sería lo mejor para poder hacer el presupuesto, para que nos den dinero, ¿no? Y para que además alcance para cubrirles a todos. Así ¿Tú qué es. crees? Desde mi punto de vista es cuando se haga el análisis para realizar el presupuesto, se haga colegiado. No solo esté planeación, como siempre lo he dicho. Debe de estar planeación, contabilidad, presupuesto, la alta dirección, o sea, los que deben de tomar la decisión en ese momento. Un error que se comete cuando se realiza el diagnóstico a través de la metodología del marco lógico es que lo hace el de planeación y después de un mes ya se lo pasa a presupuesto y presupuesto dice, tú realizas las partidas y los capítulos del gasto y hazlo y a ver cómo le hacemos. Ojo, error. ¿Por qué? Porque cuando venga también, y aquí vamos a incluir a los cocodis, cuando venga el análisis de los cocodis, va a haber un choque tremendo en esa parte. ¿Por qué? Porque no se involucran las áreas responsables. En primer lugar, ¿quién sería la alta dirección? Robarles unos 10, 5 minutos. Oiga, detectamos este problema. Un ejemplo, en el municipio X de Hidalgo, vimos que hay muchas niñas adolescentes embarazadas que dejaron de estudiar el nivel superior, la universidad. Pero la universidad tal va a ser un programa para ayudar a estas niñas embarazadas a seguir estudiando y detectamos el problema. Pero no solo el problema es de las niñas embarazadas, también de los señores que las embarazaron, ¿sí? El cambio que vamos a hacer, apoyar tanto a las señoritas como a estos señores. Órale, se van a ir a estudiar los dos, les vamos a dar un proyecto para que se vayan a estudiar. ¿Para qué? Para que ustedes salgan adelante. A medida de que ellos se estudien y lleguen a ser alguien, unos licenciados, ingenieros, la economía se va a reactivar y va a incidir ¿en qué? En los impuestos hacia el gobierno. Se regresa a esa parte y empezamos a incidir en la parte de la equidad de género y en lo de la parte de la Agenda 2030, ¿no? Que es como si fuera la economía circular, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, me queda claro cómo está la situación y además los involucras. Obviamente esto no es de una generación, o sea, estamos hablando de un cambio generacional, ¿no? Claro. Sí, porque ¿En qué empezaría yo? En programas de difusión, en proyectos para difundir que la equidad de género no solo es para mujeres, sino también para hombres. O sea, en eso, hacer programas de difusión, ¿no? No solo en mi entorno, sino en lo general, ¿no? Porque la parte del patriarcado también y el machismo está muy fuerte, la cultura, todo de ahí tenemos que empezar, ¿no? Porque cuando yo le digo, vamos a hablar del feminismo, claro que hay feminismo radical y hay feminismo que vamos orientado a trabajar a la equidad de género, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. Un placer. Gracias. Le entendía todo, además le entendía tus árboles de problemas y de objetivos. Súper claro. Ojalá y lo hayan sacado porque de verdad está muy bien. Arregla mucho la vida. Gracias, Sergio. Es una recopilación de un curso que nos dieron de las Naciones Unidas. Yo no me digo que yo lo hice, es todo, como al principio decía, que es uno de los objetivos fundamentales de UNIFEM México y de la ONU para tanto la incorporación de la perspectiva de género como la Agenda 2030, ¿no? Y que México es parte de esta organización y desde el 1975 no se ha hecho muy poco, ¿no? Perdón lo que voy a decir
cuando hablamos de perspectiva de género, lo han, no sé cómo decir la palabra, ¿no? Lo han distorsionado la perspectiva de género, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Gracias, Alma. Qué bueno que nos compartes con nosotros. También comentarles, tenemos la presentación del doctor. Si él nos los permite, que nos la solicite, la podemos dar. Y si no, también está grabada toda esta conferencia. La subimos a YouTube el día lunes. Nuestro compañero Dani ahí la sube para que puedan volver a checar algunos datos que les hayan faltado. Sí, sin ningún problema. Por eso puse la fuente de dónde está tomado. No me vayan a demandar. No, esperemos que no, y a cualquiera de los compañeros que guste, con la doctora Alma o con un servidor, les podemos enviar la presentación o la enviamos al WhatsApp que recientemente inauguramos de avisos de MAGAP. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos que me felicitan en el chat. Muchas gracias. Así es. Zulma López le dice muchas felicidades. José Asunción también, el doctor también. Sí, qué impresión lo de los árboles, muy bien explicado. Sergio Ortiz, ojalá nos compartan la presentación, claro que sí, a lo igual que Mariano. ¿Alguien más gusta participar? Sí, muchas gracias. Únicamente agradecer esta presentación, gracias. Un gusto poder verlo por este medio, doctor Sergio. Agradecer su ponencia. Realmente la información que nos comparte nos deja yo creo que más ideas o preguntas en las cuales podemos resolver desde nuestras instituciones cómo podemos empezar y qué es realmente lo que necesitamos para poder pues avanzar en este tema, porque pareciera que aunque ya tiene muchos años, en lugar de avanzar parece que estamos retrocediendo, ¿no? Por toda esta parte de cómo se han ido tornando las situaciones en nuestros diferentes ambientes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, Carla. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a Carla, también María de Lourdes. Muchas felicidades, doctor. Excelente presentación. ¿Alguien más? Guadalupe Ortiz, excelente presentación. Gracias al colegio por la invitación. Si no hay otra más, se daría la palabra a nuestra secretaria académica, doctora Conchita, para que nos dé el apunte final. Y no sin antes agradecerle, doctor, su participación. Le enviaremos su constancia respectiva con la doctora Alma a este seminario. Muchas gracias, Edgar Castillo. Muchas gracias a todas y a todos. Adelante, doctora. Pues muchas gracias, doctor Sergio Niño. Para mí es un placer volverlo a ver y que estamos en contacto con usted. Creo que es un tema trascendental el que se tocó hoy en esta ponencia. Como bien le decía, se tocaron varios puntos. Mucho de esto es, como bien lo dice, la sensibilidad pues organizacional, la cultura organizacional también que se debe de tener para desarrollar un tipo de estos procesos, porque ya lo veo como un proceso de gestión de la perspectiva de género dentro de los presupuestos y que falta todavía mucha capacitación al respecto, tenemos todavía muchas oportunidades para poder desarrollar un presupuesto en este tipo. Yo considero, aquí por lo regular los mexicanos estamos que si no está la política pública desarrollada para estarse implementando, ¿sí? No se hace. Entonces puede llegar hasta ello, ¿no? La otra es esta gestión, pues sí debe de haber cuestiones específicas para poderlos realizar. Son muchas cuestiones. Usted habló de cuestiones culturales, sociales, económicas, pero también hay una cuestión, como bien lo marca el PESTEL, ¿no? Tecnológica, legal, que hay que incorporar. No quedarnos a lo de lo social, sociocultural, económica y ambiental, pero considero que es un buen inicio para empezar a ir, pues, en nuestro contexto, ¿sí? Y pues ir avanzando, porque no es un problema
que esta sensibilización que se está haciendo actualmente a través como este tipo de ponencias, pues nos lleva a ir viendo otras perspectivas. Pues yo agradezco, doctor Sergio Niño, y es un placer haberlo escuchado, ¿sí? En este tenor de este tema. Y a todos los estudiantes, pues, les digo gracias por estar aquí. Espero que también ustedes tengan una visión de la importancia del tema y que, bueno, poderlo desarrollar todo en el contexto donde estemos. Pues muchas gracias a todos, a nuestros docentes, gracias también, Almita, doctor José Asunción. Quique, ahí le va una tarea para planeación y prospectiva, ¿sí? Para poder desarrollar este tipo de temas a nivel del Estado, sobre todo una capacitación, un taller que pueda desarrollarse con un experto como es el doctor Sergio Niño. Entonces, se lo dejo de tarea, Quique, y pues vamos a seguir adelante, ¿no? Que tenga un impacto este seminario es lo importante también. Pues yo agradezco a todos la presencia y es un semana. Muchas gracias, doctora. Finalizamos la transmisión. Muchas gracias a todos. Los alumnos de MAGAP se incorporarán a sus clases respectivamente. Nosotros todavía estamos por aquí. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos.